Hola maestros, fíjense que hay otra noticia educativa interesante. Aquí cuando ya está concluyendo o ya concluyó el sexenio de AMLO, el Universal menciona que hay un retroceso de 20 años en educación pública, de acuerdo, ya saben, ¿de acuerdo a quién? A los expertos. De 20 años, ¿no? Cuestionan la reducción del gasto educativo, el crecimiento de la deserción de estudiantes y la aplicación del modelo de la nueva escuela mexicana. Seguramente vamos a terminar embarrados los docentes, como siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente sientes que la educación tuvo un retroceso de 20 años? Yo no sé quiénes son los expertos, porque para mí los expertos somos los docentes frente a grupo, pero bueno, ese mote de expertos se lo pone ya cualquier persona en este país, ¿no? Así, yo soy experto, ven a aprender conmigo. Tú no eres experto, tú estás frente a grupo, pero yo que estoy detrás de un escritorio sé cómo decir que debe ser la educación en este país. Bueno, dejando la sátira, vamos a leer este artículo. Organizaciones civiles y especialistas, ex titulares de la Secretaría de Educación, aseguran que durante el gobierno, ex titulares, estamos hablando de un Nuño que no sabe ni leer. Estamos hablando de quién, pues un ex titular que yo recuerde. ¿Quién te parece? Cerillo. ¿Qué organizaciones civiles? ¿Qué organizaciones civiles aseguran que durante el gobierno de AMLO se registró un retroceso de materia educativa? Se redujo la matrícula en más de 1.600.000 estudiantes, el aprendizaje retrocedió a niveles de hace 20 años y disminuyó la inversión en el sector, ya que en la actualidad se destina el 2% del Producto Interno Bruto, cuando en el sexenio anterior, o sea en el de Peña, se canalizaba el 3.2%. Es decir, que entre 150.000 y 175.000 millones de pesos menos se destina a la educación. Consultados por este diario, los entrevistados señalan que en materia de educación, esta administración que concluye fue de regresión y de una educación sin rumbo, que no prepara a niñas y jóvenes para la vida y para el trabajo. Expertos, no dicen quiénes. Aquí yo creo que número uno tienen que decir el nombre para ver si realmente es experto, si no es puro cuento, pero vamos a leer este cuentito. En este gobierno no nos deja una educación, este gobierno, perdón, nos deja una educación sin rumbo. No deja claridad en lo que se ha venido haciendo. Y creo, eso termina siendo también una expresión de esa falta de rumbo, en la que no hubo transparencia en la forma en cómo se condujo la educación ante una carencia total, dice el exsecretario de Educación Pública de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía. Expertazo seguramente, ¿no? Vamos a ver quién es Juan Alfonso Mejía. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, vamos a decir buscar a Juan Alfonso Mejía. Ni siquiera está así como muy, miren. Aquí está, mira. Activista, promotor de derechos de aprender en el ámbito, autor de libros, ha sido investigador del Centro de Estudios Estratégicos de Monterrey, fue secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Pues es este hombre, no lo conozco, pero bueno, él dice que es experto o el periódico dice que es experto. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Señala que en estos momentos, la educación de México carece de rumbo porque el gobierno federal le dio la espalda a la evidencia. No hay rumbo, no hay claridad porque no hay cifras, no hay datos. A ver, vamos a empezar. Si no hay cifras, si no hay datos, entonces de ellos, ¿cómo concluyen estos 20 años? Miren, si hay estudios que pueden establecer cuánto se pierde de educación, pero para hacerlo se ocupan datos. Si ellos dicen que son 20 años, ¿dónde están sus datos? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Dónde están sus instrumentos? O sea, la carencia de ciencia y de mentiras entre ambas partes me sorprende, entre opositores y defensores. Este gobierno le dio la espalda a la evidencia debido a que no hay evaluaciones y eso te deja un sistema educativo a oscuras. Silvia Schmelkes, o Schmelkes, como se pronuncie, es titular del desaparecido INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, e integrante del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación
de la Universidad Iberoamericana, platica que la herencia de este gobierno que agoniza es el retroceso. Lo que tenemos es un retroceso en materia educativa. No estábamos bien en el 2019, pues teníamos un conjunto de problemas que tienen que ver con el acceso, la equidad y con la calidad de la educación. Pero esta administración coincidió con la pandemia y eso afectó muchísimo a la educación en el país. Y en el gobierno de López Obrador no enfrentó adecuadamente las consecuencias de la pandemia y sobre todo no enfrentó a la pospandemia. Entonces, para mí ese es un problema muy serio, uno de los varios problemas serios que veo en esta administración. Quitemos esto de que aparte creo que consuena a pura gente que no quiere AMLO. Yo no veo hasta ahorita ninguna prueba de esos 20 años de retroceso. Aquí veo a Silvio Smelques dando su punto de vista. Y para dar su punto de vista, pues yo creo que hay muchísimas personas, ¿no? A final de cuentas, tú, maestra que me ves, ¿tú crees que retrocedió 20 años la educación? Para mí es como decir que yo como maestro no sirvo. O sea, tampoco. Pero bueno, la siguiente. En un estudio de Organización por la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, indica que entre 2020 y 2021, los planteles mexicanos de diversos niveles educativos estuvieron cerrados por 250 días a causa del virus, cuando el promedio entre naciones de esta organización internacional fue alrededor de 100 días. México ordenó el cierre de las escuelas a mediados de marzo de 2020, semanas después de que se detectó el primer caso del COVID-19 en el país. El 28 de febrero de este año, lo que derivó en la pérdida de aprendizajes entre los estudiantes de hasta casi 2 ciclos escolares. Pero pasada la contingencia, los entrevistados exponen que la SEP no impulsó ninguna estrategia educativa para recuperar la pérdida de conocimientos. Esto de 2 ciclos escolares, hay un estudio que establece más o menos que fue 1 año y medio, ¿no? De pérdida, pero no relativa, o sea, pérdida de aprendizajes o de adquisición de conocimientos. Si hay un estudio, aquí yo lo leí, se los digo, pero no son 2 ciclos escolares, habla en promedio, o sea, y es difícil de establecer quiénes lo perdieron, pero sí se establece tal vez 1 año de aprendizajes, sí se pudo haber perdido, pero no es como solamente decir esto y la OCDE no sabe toda la estructura de México. Creo que allí hay sesgo en la información. Bueno, no creo, aseguro que hay sesgo en la información. La pérdida de aprendizajes más o menos equivale al tiempo de cierre, que fue 1 año y medio, y las consecuencias fueron y siguen siendo muy graves. Estamos viendo todavía las consecuencias de eso, pues la pandemia también exacerbó las desigualdades, justamente porque la solución fue la tecnología que estaba mal distribuida y tampoco se tomaron grandes medidas para solucionar esto. Ok, ahí estoy en ese punto y estoy de acuerdo. Una tecnología desbordada a cierta población y sin tecnología en otra población. Los resultados más recientes de la prueba PISA, que aplica cada 3 años la OCDE a estudiantes de 15 años, revela que en una alta proporción de alumnos solo alcanzó el nivel 2, que es el mínimo nivel esperado de competencias que se debería lograr al término de la educación básica. En este nivel 2 se ubica el 47% de los estudiantes de comprensión lectora, 65% en matemáticas y 50% en ciencias. A final de cuentas, este examen es más resultado de la educación por competencias, no tiene que ver la nueva escuela mexicana. Cuando se hizo todavía no estaba la nueva escuela mexicana, así que no pueden decirle eso a la nueva escuela mexicana. Otra desinformación. Fíjense, en veces no juegan con la información para querer ver la cara, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Este panorama no cambió en los resultados de evaluación diagnóstica, que se aplicó con la Mejor Edu a estudiantes de educación básica al inicio del ciclo escolar 22-23, pues evidenciaron que en 4 de cada 10 estudiantes presentan dificultades para leer, localizar y extraer información, para realizar operaciones matemáticas básicas y información cívica y ética. Haber logrado estos resultados significa que el sistema educativo mexicano no está preparando
adecuadamente a niños y adolescentes para cursar estudios superiores, seguir aprendiendo a lo largo de la vida y enfrentar situaciones que se les presentaron como adultos. Destaca María Teresa Gutiérrez, vocera y directora de Monitoreo, Indicadores de Organización Civil, Mexicanos Primero. Mexicanos Primero es desde Javier X González o algo así se llaman los X González. O sea, eso siempre van a decir que andamos mal. Expone que niños y adolescentes que en la actualidad cursan educación básica y media superior serán adultos en 2050, por lo que en el Estado tiene la obligación de impulsar una mejor educación. Enfrentamos un presente cada vez más desafiante y un futuro incierto. Lograr la formación de niñas, adolescentes, niños y jóvenes para que logren insertarse en la sociedad como ciudadanos participativos y productivos debe ser la apuesta para las autoridades educativas de este país. Pues yo no creo que ocupemos formar personas que se van a terminar en una empresa. Yo creo que vamos a formar personas que van a ser críticas y quizás impulsar negocios propios. Tenemos la obligación de garantizar su derecho a un mejor futuro, por lo que las decisiones que hoy tenemos en relación con su educación exigen una visión de mediano y largo plazo, opina Gutiérrez. El gobierno también barrió las escuelas de tiempo completo bajo la bandera de una supuesta corrupción que durante este sexenio no se documentó. Por su parte, el gobierno federal eliminó además el programa de escuelas de tiempo completo que beneficiaba alrededor de 3.6 millones de estudiantes en los sectores más vulnerables, a quienes se les proporcionaba alimentos y una jornada escolar ampliada. Lo de los alimentos está bien. La jornada escolar ampliada creo que sí tendrían que tener una mejor manera de ampliarla, ¿no? Y aparte yo no estoy de acuerdo en tiempo completo, no en que no sea el tiempo completo, en que se les paga menos a los docentes por ese tiempo extra. Entonces no estoy de acuerdo en eso, nada más. En la paga, no en el modelo. La escuela de tiempo completo creo que es buena, pero deberían de pagarle al mismo precio la hora extra mínimo de la que ya trabajas al día. No es una compensación. Para mí eso no me gusta porque como magisterio creo que no podemos bajar nuestro salario. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien y creo que ahí puede haber. Miren, se habló Aurelio Nuño, expertazo en educación. En 2018 había más de 25,000 escuelas de tiempo completo. Hoy ya no queda ninguna y está demostrando que estos planteles ayudan particularmente a los niños de familias más marginadas a mejorar sus conocimientos porque ahí reciben alimentación y porque tienen más horas de estudio. Hay que ver, miren, tendrían que hacer un estudio donde realmente hubiera una gráfica o una operación que te dijera que a más horas de estudio, mayor aprendizaje, ¿no? En estos decires, o sea, nomás vemos que no hay nada claro. Está bastante largo, ¿eh? Vamos a leer. Comenta que la nueva escuela mexicana, la estrategia educativa del gobierno autollamada Cuarta Transformación, está generando, aquí salió un atraso de más de 20 años en los niños y adolescentes porque, argumenta, el partido del poder busca crear mexicanos obedientes sumisos para poder ejercer un control arbitrario. No, pues sí, nosotros los maestros generamos gente ignorante que va a ser obediente a las personas nomás porque sí. No creo que así sea, pero bueno, seguimos. Hoy México tiene 3 grandes crisis: de seguridad, educativa y de salud. Estos son los 3 pilares de una vida libre: poder vivir libre de violencia, poder vivir sin miedo y poder caminar sin miedo. Hoy no la tenemos. Una educación de calidad que te permite desarrollar el máximo de capacidades humanas para decidir y por tanto tener una vida libre. Hoy no la tenemos. Una salud de calidad que también es fundamental para poder desarrollar capacidades humanas y vivir una vida libre tampoco tenemos. Expone Aurelio Nuño. Hoy nomás. Juan Antonio Mejía, exsecretario de Educación de Sinaloa, resalta que el programa de escuelas de tiempo completo que nació en el gobierno de Felipe Calderón fue reconocido por las organismos internacionales como el Banco Mundial, que lo catalogó como el mejor plan educativo que haya tenido México en los últimos años. De los 10 niños que iban con el presidente de la República por su buen aprovechamiento académico, la mitad provenía del programa de escuelas de tiempo completo y ese programa desapareció, pero también desapareció el programa de apoyo a escuelas indígenas.
comentó el exsecretario de Educación de Sinaloa. Dice que el gobierno federal ha insistido una y otra vez en el programa La Escuela es Nuestra, que sustituye a la escuela de tiempo completo, lo que es un error de percepción porque la escuela de tiempo completo fijaba su objetivo en el aprendizaje, mientras la escuela es nuestra fija su objetivo en ladrillos, es decir, en infraestructura educativa. Fue en esta administración que también las evaluaciones para estudiantes y docentes desaparecieron del sistema educativo nacional. El Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, el Estudio Regional Comparativo Explicativo, TALIS, promovido por la OCDE, está dirigido a directores y a maestros cuya última evaluación se realizó en el año 2018. Haber desaparecido las evaluaciones de los estudiantes y de los maestros fue un error, porque se dejó de tener información muy valiosa para saber si están progresando y no dónde están las fallas y poder corregirlas. Al respecto, Nuño expresa que un error mayúsculo en esta administración fue echar abajo la reforma educativa implementada por el gobierno de Peña Nieto. No, pues sí, pues todo lo que hizo Nuño estuvo súper bien. Al haber mandado para atrás la reforma educativa fue un terrible error que hoy lo estamos viendo claramente en datos y ahí están los resultados. A ver, si no, me tallo la cara. Dicen que no hay datos, pero lo estamos viendo en datos. ¿Quién los entiende, no? O sea, no, Nuño nomás dijo 20 años. ¿Con qué dato dice 20 años? O sea, no, créanme que Delfina ni Leticia Ramírez fueron buenas secretarias. Pero no, tampoco es para llegar al dramatismo que se les ocurre, porque ya es política, esto ya es política. Vamos a terminarlo por puro gusto, pero esto es política. Durante la gestión de Obrador, la CEP encabezada por 3 titulares, Moctezuma, Delfina, hoy gobernadora del Estado de México, Leticia Ramírez, quienes a juicio de Paulina Amosurrutia, coordinadora de la Organización Civil Educación con Rumbo, utilizaron la dependencia solo como trampolín político para ocupar cargos. Considero totalmente que sí, los 3 secretarios de AMLO son un rotundo fracaso. Desgraciadamente, el cargo de secretario de Educación Pública ha sido utilizado reiteradamente no solo por la 4T como trampolín político, y esto ha hecho que no exista una política interseccional que dé respuestas a las necesidades de educación. Concuerdo, no es solo el AMLO, no es solo Morena. PRI, PAN, PRD siempre utilizan todo. Es más, ¿qué tiene que ver que dijeran que Leticia era maestra o Delfina era maestra? Pongan a alguien que no tenga que ver con política. Lo grave es que las últimas 2 titulares tenían un desconocimiento total de la educación. Son mujeres que tal vez fueron maestras, pero desgraciadamente no cuentan con las credenciales indispensables para poder entender la educación. Ni Nuño las cuenta, pero bueno, ahí vamos. Desde la utópica de Homosurrutia, el gobierno de la autollamada 4T destrozó el sistema educativo por desconocimiento y porque pretenden buscar generar un perfil que obedezca al sistema totalitario. En pocas palabras, buscan generar una educación polarizada sin sustento científico y generando la pobreza. Totalmente en desacuerdo con esto, miren. Vamos a seguir. Confían que la llegada de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum cambie el rumbo de la política educativa y sea una de las mayores apuestas, ya que consideran que en su calidad de científica entienda que se requiere trabajar con todos los sectores para generar una educación de calidad. Bueno, ya terminamos de leer el artículo. ¿Qué puedo decir? Para mí está muy cargado con mucho sesgo, con mucho, digamos, dejen hago un poco para atrás la cámara. Está muy cargado con mucho sesgo, muy exagerado desde mi punto de vista. El retroceso de los 20 años que dice Nuño, ¿de dónde sacan datos? Estoy de acuerdo con unas cosas. Miren. Acuerdo en que se ocupan evaluaciones para tener una idea de dónde estamos. Eso es definitiva. En desacuerdo de que solo por ser AMLO, solo por ser Morena, todo está mal hecho. Con PRI, la educación en México también no estaba bien, ni con el PAN. Y no es AMLO ni es Morena destruyendo la educación. Son Morena, AMLO, PRD, PAN destruyendo el sistema educativo. Porque no saben de educación ningún secretario que han puesto hasta el momento. O sea, tenemos secretarios de educación históricos, pero de ahí, díganme, ¿quién recuerdan ustedes como docentes que haya hecho un gran cambio en educación? O sea,
La reforma de Peña Nieto, con todo respeto, no servía. La de AMLO con la nueva escuela mexicana, creo que para mí es la mejor que ha existido, pero hay un problema, es la mejor que ha existido en letra, porque en aplicación es de las peores, o sea, en aplicación es de las peores, en letra, en texto, lo que dice, lo que se menciona, para mí es interesantísimo, pero en aplicación es desastrosa. Y bueno, las otras, en su visión de científico, medición e imposición de que de que nos traen a los docentes de hay que enseñar esto, más esto, más esto, más esto, y generamos mano de obra barata. Es la visión de actual. Tal vez no se genera mano de obra barata, pero no llevábamos a generar esta visión de emprendimiento, de buscar trabajo, de generar trabajo, y solo nos quedamos, más bien, perdón, con buscar trabajo. Actualmente ahora dicen que están generando obediencia política. También no se genera eso. O sea, creo que el daño lo hacen otra vez esta visión polarizante de derecha y de ultraizquierda. Y siempre quedamos en medio los maestros. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Sí se retrasó 20 años la educación o no? Délo en los comentarios. Hasta la próxima.